actualmente tienes un espacio propio Sí, para trabajar. sí, desde hace, vamos a cumplir 3 años, decidí abrir ya mi propio espacio. Se sigue llamando Infraderma, Infraderma. sí, Muy bien. Infraderma es el nombre, así tal Co- cual, co- Infraderma. Gracias por venir. Gracias por estar acá, Ayari. Muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con lo primerito. ¿Cómo comenzaste a tatuar? ¿Cómo empezó esto del tatuaje? ¿Por qué? ¿Por qué el tatuaje? ¿Por qué dedicarnos a tatuar? Sí. Pues yo sí siento que tuve un inicio como un poquito lleno de algunas complicaciones, Sí. porque pues en mi caso específico yo me consideraría que empecé grande a tatuar. Yeah. O sea, por ejemplo, a la vez que yo empezaba, había personas que tenían, no sé, 18, 19 hermosos años y así, pues yo ya empiezo más grande, ¿no? Yeah. Entonces, yo empiezo a tatuar cuando decido dejar la vida godín. Muy bien. Yo tenía un empleo formal, tenía un empleo en el que casi duré 13 años, muy diferente a lo que actualmente hago, muy diferente, pero Sí. siempre había estado como latente en mí el gusto por el tatuaje y el dibujo. O sea, cualquiera que me Sí. conoció de morrilla, me veía con mi libretita, me veía con mis lapicitos, me veía y todo. Sí, soy una persona que se lo he confesado a muchos, yo dejé de dibujar todo. Una vez que entré a trabajar, paulatinamente empezó cada vez a hacer menos y menos y menos, hasta que pues un día dije, basta. Creo que la primera vez que tuve como un acercamiento al tatuaje era con un vecino que él tatuaba. Ajá. Y yo lo veía entrar al negocio de mi mamá, que era una tienda, y yo lo veía y decía, wow, qué bonitos están sus tatuajes. Y yo sabía que él hacía tatuajes, nunca me tatué con él, pero sí, yo sabía que era así el tatuador. Y aparte, Sí. como que en mi época mi mamá era así de, te tatúas, te saco de la casa o te lo quito con lo que sea. Entonces, Sí. como que ya desde ahí me empezó la comezoncita. Entonces, Sí. cuando dejé de esta vida godín ya por completo, volví a retomar cosas que había dejado atrás, en este caso el dibujo. A mí me costó mucho trabajo dejar ese empleo, me deprimí mucho, me sentía que no iba a poder hacer nada. Pero además te gustaba mucho. Sí, me gustaba mucho mi trabajo. De hecho, mi esposo me dice, si pudieras, regresarías. Yo, pues tal vez. Le dije, la verdad es que pues no por nada duré tantos años ahí, le digo. ¿Alguna vez me platicaste que te gustaban mucho los libros, la lectura, Sí. conocer ahí algunas cositas de eso? Sí. ¿Era ese el trabajo? Sí, yo trabajé en una librería Sí. y pues obviamente yo me enorgullecía mucho de haber empezado en un puesto muy básico y haber terminado en un puesto muy importante, ¿no? Entonces yo decía, wow, y pues sí, como te digo, o sea, me fascina leer, los leía muy rápido, me gustaba conocer a las personas, llegué a conocer a algunos autores y todo, entonces como que soltarlo para mí fue muy difícil. Entonces, volverme a concentrar en algo. De hecho, uno de los días que iba yo a renunciar, yo me acuerdo que así me puse a chillar y dije, no, es que no voy a poder hacer nada más en mi vida jamás. Pero pues un día dije, esto tiene que cambiar. Sí. Volví a retomar el dibujo, me di cuenta que el arte me cobró mucho, que yo ya no podía dibujar al mismo nivel que tenía antes, porque tenía mis libretas y yo veía lo que ya había logrado y luego volver a hacerlo y yo dije, oh, ¿qué pasó aquí? Sí. Ya no se puede. Entonces me volví a concentrar en eso y un día tatuándome, como que dije, ¿qué pasaría si la que hiciera los tatuajes fuera yo? ¿Qué pasaría si Ayari los hiciera? Entonces, con esa idea en mi cabeza, pues fue que empezó todo. Me compré mi kit solita y empecé a hacerlos. Sí. En algún momento, durante el tiempo que estuve en la librería, fui con un tatuador en lo que era el mercado de la 58, Sí. que de hecho mi esposo se tatuaba con él. Es un sobreviviente de la 58. Sí. Y yo fui con él con la idea de, oye, enséñame a tatuar, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy mala. No le aprendí nada, más bien aprendí lo que uno no debe de ser, ¿no? Sí. Muy, muy terrible. ¿Aprendiste otra cosa que no esperabas? Sí, aprendí otra cosa que no esperaba, pero dije, bueno, entonces decidí hacerlo por mi cuenta.
ahora sí que el primer ser humano al que toqué, pues fue a mi persona, después a mi marido, fue así como que, a ver, ven, te toca cooperar con piel, Sí, hermanos, amigos muy sí. cercanos y así, y pues poco a poco, hasta que estamos aquí. Sí, está genial que muchas personas cuando comienzan con esto del tatuaje a veces tienen pensado qué es lo que quieren hacer o ser, ¿no? Por ejemplo, quiero aprender a tatuar, ¿no? Ujú, Siempre he querido ser tatuador, ¿no? ujú, Y hay otras tantas que el tatuaje les alcanza, ¿no? Y les ujú. llega a la cabeza y de repente comienzan y pasa el tiempo muy rápido. Sí, A veces la banda te dice, ¿cuánto tiempo llevas tatuando? Ya, llevo 3 años, y luego llevo 5, y luego llevo 9, y después ya estás allá y ya te pasó el tiempo y eso haces, sí. ¿no? Y aprendes. Y hay gente que ahora quiere las cosas como que un poquito más rápido. Cuando tú comenzaste con eso del tatuaje, ¿te tocó ir a tatuar a otros lugares, a otras casas, por ejemplo? ¿O tatuaste siempre en tu espacio? O, porque yo te conocí Ujú, en Makech ujú, y yo tú ya tenías un rato tatuando. ujú. Pero antes de entrar a un estudio, ¿ese fue tu primer estudio, no? No, fíjate que yo aproximadamente, yo siempre cuento mi mundo en el tatuaje cuando ya me dediqué al 100 a él, Sí, que fue un poco antes de entrar a Maquecha. A Maquecha entré en un enero hace como 9 años, me parece. sí, Yo lo cuento en más o menos en agosto de antes, que es como que el tiempo en el que yo decido de esto voy a hacer. De hecho, renuncié a otro empleo que tenía en un call center porque yo ya me quería dedicar a esto. Entonces yo ok, entré a un call center de 4 horas para poder tener el tiempo de hacer el tatuaje. Entonces, antes de eso, mi último año en el empleo en la librería, yo tomé un curso de micropigmentación, sí, cejas, ojos y demás, porque como yo veía que nadie me quería enseñar, o sea, a mí sí me tocó ir y, oye, mira, estos son mis dibujitos, ¿cómo los ves? Me gustaría aprender. No, oye, mira, estos son, no. Entonces te digo, con este chico fui, era amigo de mi hermano, se trataba a mi esposo con él y fui, no me dijo que no, más sin embargo, no me enseñó pues nada, ¿no? O sea, sí, un día me dejó ahí, me dijo, ay, si cae algo, lo haces. Y yo así de, pero ¿y qué voy a hacer si ni siquiera me sé poner los guantes, ni siquiera sé hacer esto, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, sí, voy a tomar este curso de micropigmentación porque no es tatuar, pero lo consideré una base. sí. Entonces, de ahí a mí me tocó, antes de entrar a un estudio, ir a hacer cejas a casa de Ujú. personas que me conocían. Oh, Ajá, entonces la misma persona, una chica con las que yo tomé el curso, ella me dijo, oye, es que yo veo que tú tienes facilidad para esto y tengo 3 señoras que se quieren hacer labios y me da miedo hacerlos, te los paso. Entonces me fui a Progreso. A Progreso, las señoras estaban de vacaciones, era su último día, me fui a Progreso a hacerles labios a las 3. Entonces, como que sí me tocó a mí ir a las casas. De hecho, tenía yo un bolchito, me llevaba yo mis cositas, llegaba en mi bolchito sí. y los tatuaba yo y me iba, o sea, les hacía las cejas Las primeras veces entonces fue en casas, pero en en micropigmentación. No fue micropigmentación. como tatuaje artístico como No, tal. no, todo Ah, ya. fue micro, cejas, delineados, labios, todo eso, eso fue mi primer acercamiento con lo que yo diría inyectar tinta en la piel. Sí, Ese fue mi primer acercamiento. ya. Con la misma máquina, en ese entonces le decían dermógrafo a la máquina de la micro, le empecé a hacer tatuajes sencillitos en piel sintética, Ujú. en foamy, Sí. y así como que yo medio me pasaba así como que raspar. Y le hice uno a mi hermano, Ajá, porque en ese entonces te decían que las tintas de micropigmentación se ajá, borraban, y le ajá. hice uno en sus manos a mi hermano Y no con se eso. quitó. Fíjate que por la zona sí se Ah, degradó, bueno, pero ah, obviamente, pues sí, porque se lo hice aquí, ¿no? Pero pues ya. obviamente ahora sé que eso no funciona así, claro, ya con la experiencia. Entonces mi primer acercamiento fue Ajá. así. Ya cuando yo dije, ok, esto es una base, me compro mi kit,
Entonces ya ahí sí yo, la primera persona que tatuó ya con una máquina de tatuar, pues fue a mí, me hice este pequeñito que está acá, que no me lo voy a borrar porque digo, es Sí. parte de la historia. Y empiezo a hacerle igual así de que me dice mi hermano, oye, puedes venir aquí a la casa y tengo un amigo que se quiere tatuar y se lo hice y luego en mi casa de repente llegaba alguien, pero personas muy cercanas a mí, o sea, Sí. nunca un cliente, o Sí, sí, sea, sí, todo eran era, amigos del amigo, amigos exacto, del primo, exacto, ajá, muy así. Y tampoco hacía yo grandes cosas, tatuajes muy sencillos, sí. tatuajes, frases, cositas, nada tampoco. Sí llegué a hacer algunos tatuajes con relleno que ahora digo, wow, con el paso del tiempo digo, qué bien sanaron porque me acuerdo que hice Sí, un tribal, creo que todo el mundo ha hecho un sí, tribal de inicio y sí. me acuerdo que lo rellené con 5 RL, o sea, Oh, y lo veo al día de hoy porque conozco al chico y digo, ok, no está queloide, no está nada mal. Dije, qué bien lo bueno, hice, qué bien te lo hice. salvaste, Me amigo. salvé, gracias, Sí, qué bueno. Y ya después de eso, sí. entro a un estudio, a un pequeño estudio en Ujú. Francisco de Montejo, de un amigo que igual tenía años que no lo veía. Años, pero así mira, Ah, años, yo creo que habrá tenido 15 años que no lo veía y lo vi en Facebook y vi que él había puesto un estudio de tatuajes. él tatuaba. Sí tatuaba, pero tenía otras 2 personas Ok. trabajando con él. Y pues yo dije, pues así como te comenté, ¿no? Que yo fui Ujú. con mis dibujitos y, oye, ¿puedo? Pues yo dije, bueno, no te he visto en 15 años, pero me voy a armar de valor y te voy a preguntar si puedo ir. Y entonces yo agarré y le escribí, le dije, oye, bueno, si te acuerdas de mí, estudiamos en tal lado juntos, veo que tienes un estudio, yo estoy por mi cuenta aprendiendo, me gustaría saber si puedo ir a ver. O sea, yo no le pedí empleo. Sí, O sea, yo le dije, puedo ir a ver, prometo no hablar, prometo no tocar, prometo no estorbar, solo quiero ir a ver. Yo soy una persona muy visual. sí. Entonces, antes de ir a él, mi manera de aprender era que un día fuimos a que se tatuara mi marido y yo sin decirle nada a la persona que lo estaba tatuando, solo estaba yo así como que observando, observando, observando y yo veía, no le preguntaba nada, pero yo decía, creo que ya puedo hacer esto. Y otro día así, ¿no? Lo tatuaban a mi marido, me Ok. tatuaban a mí y veía y observaba, entonces yo soy más como visual. Sí. Y también me llegué a ir a la expo que se organiza acá Ujú. a ver cómo tatuaban, solo a ver. Sí. Entonces, con la misma premisa le dije a él, oye, ¿será que yo pueda ir? Y él me dijo que sí. Entonces, yo creo que habré estado con él como unos 4 meses, yo creo, observando y al mismo tiempo como que de repente, oye, ¿puedo hacer hoy uno aquí? Y oye, ¿puedo hacer? Y entonces, poquito a poquito, fui empezando a tatuar cada vez más. Sí. Igual no cosas tampoco tan elaboradas, pero poco a poco empecé Sí. a ya tocar más pieles, a ya subir mis trabajos, a ya decir esto lo hizo Ayari y así, ¿no? Entonces cada vez más. Y pues yo Sí. observaba lo que ellos hacían y pues ya ahí sí ya les preguntaba un poquito más, oye, ¿qué usaste? Pero pues a mí sí me tocó como que esto de que no había como ahora que ya sé más que de calibres, que de Sí. medidas, que de esto, o sea, sí me tocó como muy austero, ¿no? Y pues yo como veía que ellos coloreaban, pues yo decía, bueno, así se debe de colorear, entonces y así. Entonces yo creo que habré estado, digo, como 4 meses Ya. aprox ahí hasta que llego a Makech. Ok. A Makech llegué por una publicación de Facebook. Micropigmentando, bueno, la micropigmentación, cuánto tiempo llevaste así? Sí, antes de tatuar piel, como un año más, Ya. pero no tenía un año que tomé el curso. O sea, el curso lo tomé como año y medio antes. Ok. No me cayó nada de Sí. trabajo, aunque yo pues lo intentaba nada, 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 hasta como ya mucho tiempo después que dije, ok, lo voy a retomar un poquito más y Sí. todo. Entonces sí tengo como un año más solo de micropigmentación. Ya. Y pues sí hice Y, bastantes trabajos de micro. y unos 4 meses más o menos Ajá, después con lo del tatuaje artístico. ajá, Y conociste Makech. ajá, sí. Cuando llegué a Makech, pues se podría decir que tenía 4 meses tatuando, tatuando corporal. Sí. Y cuando entro ahí, en Ajá. realidad a mí me contratan para hacer los delineados. Ok. Ajá, yo vi Sí. una publicación de Facebook, donde decía que estaban buscando chicas tatuadoras y así, y Sí. pues yo mandé mis fotitos y dije, mira, pues
he hecho muy pocos tatuajes, mandé las fotos de los tatuajes, pero más que nada mandé las de micro, ¿no? O sea, los Sí, ojos, sí. Entonces ya ahí, pues es donde empiezo a aprender más, ¿no? Como que empiezo a ver más, empiezo a conocer más cosas de todo, entonces yo sí siento, en mi manera de pensar, que personalmente mi preparación, yo sí siento que fueron 2 años. O sí, sea, que yo pasé ahí porque era hacerlos, pero aprender, regarla, o que a lo mejor no tuviera el acabado que a lo mejor yo quería, pues porque no sabía tampoco mucho, ¿no? Y, por ejemplo, hace rato dijiste algo muy ujú, interesante que dices, es que ahora lo quieren todo muy rápido. Yo no estoy tan en contra de eso porque te voy a decir algo, como te digo, yo siento que yo empiezo grande a tatuar, yo digo, lo yo necesito, necesito aprender lo rápido. necesito ya, Ajá. sí, Entonces yo digo, lo necesito hacer ahora. Entonces yo soy muy visual, entonces en lo que a lo mejor no había trabajo, ponía un video del YouTube de colorear, de dibujar, intentaba buscar lo más que hubiera de esto, de repente veía, hay un taller de micropigmentación para esta zona en específico, juntaba mi dinerito, lo tomaba y así. Entonces yo sí siento que a veces lo rápido sí te puede funcionar, porque sí, yo decía, si me pongo a echar la flojera, o sea, esto va a correr, ¿no? sí, Entonces yo sí intenté de alguna manera agilizar, agilizarlo. Entonces yo sí, decía, o sea, digo, tampoco es, buscar por otro medio, claro, o sea, digo, tampoco es como que yo fuera una anciana, pero pues sí, evidentemente yo competía contra personas muy jóvenes, ¿no? sí, O sea, por ejemplo, de las personas que en ese momento yo reconocía como tatuadores, aparte de pues Will y todos estos, o sea, yo ya escuchaba el nombre creo que de Boobs, entonces Boobs creo que en esa época tendría como 17 años, no me acuerdo. sí, Entonces, o sea, estaban chavitos, ¿no? Entonces, las mismas personas que trabajaban conmigo en el estudio eran más jóvenes que yo. Tú eres más joven que yo, entonces pues obviamente pues yo decía, necesito agilizar esto, ¿no? Entonces como que a sí, veces esa parte de aprender rápido pues no la veo tan mal, digo, cada quien, ¿no? Pero sí, sí sí, necesitas agilizarlo. sí, yo igual, mira, pienso que la experiencia te da muchas cosas, ¿no? Ujú, Y no puedes, bueno, en lo posible de lo lógico, no puedes meter experiencia de un año, de 2 años en un mes, ¿no? ujú, Y cuando te comento, ¿no? Que todos lo quieren todo muy rápido, es que hace falta experiencia, ujú, ¿no? Y tratar de tener eso todo al mismo tiempo, es verdad, ¿no? O sea, lo que te decía también, las necesidades, cada quien tiene unas conveniencias diferentes y en una situación distinta y ujú, todos están ujú. buscando cómo resolver eso, ¿no? Tú llevabas un curso, no funcionó del todo, Sí, luego llevabas como un año con la micropigmentación y fuiste a buscar dónde aprender el esto, ¿no? Ya creabas tu experiencia, ¿no? ujú, Y coincidir en Makech hizo, te hizo más bien centrarte en esto de ujú. más del tatuaje y mirar pues tus ventajas y tus desventajas, ¿no? Sí, sí, porque de Y hecho yo dije, me voy a dedicar a esto y le voy a meter todo, todo. Y todo, de verdad que fue todo, porque de verdad que era yo muy diferente y cuando yo entré a esto era, vamos a desayunar, comer y cenar esto es verdad, es y verdad. así hacer esto. Entonces yo sí te decía, yo veía así el video y todo y trataba así de absorber lo más de información que yo pudiera, porque yo dije, si me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar Bien, con todo y bien y hacerlo. Entonces, aunque sí te digo, yo siento que pues mi tiempo de aprendizaje no, pues no, no fue en un mes, sí considero que fueron como unos 2 años y todo, sí, pero sí yo traté de en ese tiempo empaparme de todo y me sigo empapando de eso, o sea, me sigo metiendo en talleres, me sigo sí, metiendo que si en un seminario, que si en la plática de alguien, o sea, intento seguir reforzando esto. sí, porque alguno Ujú. cree que, bueno, a veces preguntan, oye, ¿y dónde enseñan a tatuar? ¿O Ujú. qué curso puedo tomar para aprender el tatuaje? Como hablaba yo con Cali, ¿no? De que muchos, y es verdad, te enseñan, tomas un curso de X cantidad, de X días de ahí y te dan tu material
y al final ya sabes cómo esto que tú dices, ponerte los guantes. Ujú. Y eso no lo sabías y ya te lo enseñaron, ¿no? Pero un curso intensivo de 3 meses, de 2 meses, de un mes, ¿no? Y es verdad, ya sabes cómo pigmentar una piel sintética, ¿no? Y agarrar tu máquina, cosas que no sabías, que Ujú. de alguna manera ya están. Pero aplicarlo, llevarlo a la piel es una cosa completamente diferente, Ujú. porque, pues bueno, las pieles se inflaman, se enrojecen, sangran, se mueven, se quejan, hay que darle tiempo, duele, y eso no es agradable para nada, y tú tienes que estar en la posición para eso del tatuaje. O cosas que te van pasando que no te pasaban y ahora sí, porque de los primeros tatuajes que llegué a hacer en mi casa, una vez le pasó a un chico que así Se desmayó. todo por desmayarse y yo qué hago, qué me va a pasar aquí, ¿no? Y también cosas que en algún momento fui a tatuar como con alguien y esta persona se puso muy impertinente y son cosas que pues como Sí, lo desconoces, no sabes y nadie te ha dicho no hagas esto y así, pues te cuesta. sí. Y pues ya cuando entras a un lugar ya más formal y todo, pues ya empiezas a aprender eso que pues no sabías. Sí, la realidad de hacer tatuajes, ¿no? De, Ujú. de- de ser tatuador, porque creo que es como que, bueno, pienso que esto de ser tatuador se complementa con muchas técnicas en el Ujú. tatuaje y también con muchos estilos de tatuaje, ¿no? Como que digas, soy dibujante, pero solamente dibujo con un lápiz, Ujú. ¿no? Y quizá no, eso no te convierte en un dibujante como tal, porque hay muchas herramientas para dibujar y saber llevar eso, ¿no? Y el ser tatuador realmente implica mucho estudio y conocimiento. No hay una escuela como tal para aprender, más que de la calle, ¿no? De los otros estudios y a la mala. Ahora hay muchos recursos, ¿no? Para aprender y poder, pero tienes que salir, preguntar, tomarte un tiempo. Eso que decías, desayunar, almorzar y cenar tatuaje para agilizar las cosas. Y si te va bien, en 2 años ya estarás haciendo de eso un estilo de vida, una forma de Ujú. vida. Mario Abán decía, no es el fin como tal de esto del aprendizaje, sino es el proceso del Ujú. aprendizaje, ¿no? Lo que te hace como persona o como tatuador o que te va llenando, ¿no? Como artista, porque también es una cosa diferente ser artista, ser tatuador y así, ¿no? Estuviste ahí en Maquech haciendo más tatuajes artísticos. Ujú. Ahí duraste ¿cuánto tiempo? Ahí duré, yo creo que poquito más de 2 años, le calculo. Soy muy mala para las fechas, pero yo Sí, le calculo un poco más de 2 años. Sí empecé obviamente haciendo más micro, pero empecé poco a poco, ¿no? Con los tatuajes y todo. sí, Don Luisito siempre me decía, hazlo, hazlo, tú puedes, y así, ¿no? Entonces, sí, siempre he hecho micro durante el tiempo que llevo tatuando. No la he dejado de hacer. De hecho, me ha dado mucha satisfacción y muchos conocimientos en algunos talleres que he tomado de micro que aplico al tatuaje. Entonces, en Maquet yo creo que hice todo esto, ¿no? O sea, como que un conjunto de muchas cosas, de muchos estilos, técnicas. ajá, de mucho, ¿no? O sea, realmente yo siento que fue eso, ¿no? Como un probar a hacer esto, probar a hacer aquello, a lo mejor intentar esto, a lo mejor intentar aquello. Entonces, Sí, yo creo que hice como 2 años y medio, un poquito más. Y de hecho, cuando me quité, yo me quité de con ellos para seguir aprendiendo. O sea, sí, realmente esa fue como que mi intención. Y me sí, acuerdo cuando hablé con Luisito, le dije, necesito aprender más, le digo, quiero aprender más, le digo, entonces necesito buscar. Ya me entraba la inquietud de viajar y conocer un lugar más, porque durante el tiempo que estuve en Marrakech tuve mi primera expo. Y cuando yo fui a esa primera expo, o sea, yo fui porque Paco me invitó y fue me la de dijo, en Zacatecas. la de Zacatecas, y Ya. Paco me invitó y me dijo, para que pruebes lo que es una expo. Obviamente fui paleta, obviamente me fue mal en el aspecto del tatuaje, pero bien porque vendí algunas cositas, sí tatué, pero pues una cosita pequeña, pero conocí gente y así, pero obviamente la inexperiencia, usted hace así como que,
chiquito, ¿no? Así como que dices, oh, creo que no debí de haber venido aquí. Sí, sí me acuerdo. Yo no había participado en una expo, pero te vi esa vez, pues estábamos trabajando en Makech, Ajá, ¿te acuerdas? sí. Estábamos juntos y te estaba haciendo para Zacatecas. Sí, no, y fue toda una odisea porque pues te digo la No sabía que inexperiencia. era tu primera expo. Fue mi primera y te digo nada más porque Paco me dijo, vamos, vamos, así compartimos gastos y así te ayudas y te empiezas a foguear y todo. Sí, Y pues era la segunda vez que yo convivía con Paco, eso es algo que también, yo no ajá, sabía. que también mucha gente como que nos ve platicando de él a mí y creen que somos amiguísimos de años y no, realmente a esa expo me fui con Paco en mi día 2 de conocerlo, mi día 1 fue en una expo aquí en Mérida. Él vino. Él vino a una expo de Mérida aquí, de las que organiza Will, tatuó a mi esposo y yo lo veía tatuar y mi esposo fue el que le dijo, ya está empezando a tatuar y que no sé qué y que no sé cuánto. Y con Paco por mensajes, él me mandaba, oye, como que esa línea no está tan buena, oye, como que ¿por qué no intentas esto? O yo de pronto, no sé, quería hacer algo y le escribía, oye Paco, fíjate que quiero hacer esto, ¿cómo le hago? Y él me daba su consejo, ¿no? Y a Sí, esa expo fue el día 2 que lo vi en persona. ok. Entonces también son aventuras que el Sí, tatuaje me ha dado, ¿no? sí, sí, Porque sí. pues sí dije, wow. Y pues sí, Sí, obviamente cuando regresé ahí ya dije, me late esta inquietud de conocer más gente, de viajar. Entonces pues ya de ahí me voy y me voy a otro estudio, en el que también pues obviamente aprendí cosas y ya cada vez empezaba a soltarme más en la cuestión de los viajes. Así el primero que fui fue con Paco a Ciudad de sí. México, pero primero hubo ahí como que intención de ir a otro lado y ya no se hizo, y pues ya en el otro estudio donde estaba, pues ya era más otro aprendizaje, otras cosas, no cosas muy extremas, pero sí cosas que me sirvieron mucho, Sí, muchísimo. cosas nuevas. Sí, muchísimo, porque pues cada tatuador, tatuadora tiene su manera de trabajar, su manera de hacer las cosas. Entonces, cuando llegas a otro estudio y empiezas a ver lo que ellos hacen o lo que tú hacías no estaba tan bien como tú pensabas o pudieras hacer esto de una manera diferente y así, pues es que me Sí, empieza a latir más todo esto de me de gustaría descubrir. seguir viajando, me gustaría seguir aprendiendo. Y en ese estudio ya empiezo a hacer como más cosas ya más a mi gusto. O sea, ya no tanto el tatuaje genérico y así, que no lo desprecio, al contrario, bienvenido sea cualquier tipo de tatuaje, yo no me niego a Sí, nada, pero sí ya empiezo a hacer un estilo que a lo mejor a mí me llena más, me sí, gusta más y lo empiezo tal vez a trabajar más de lo que antes lo trabajaba. sí. Ahí sí ya empiezo. Esa posibilidad, que ahora vamos a entrar de lleno en esto del estilo de tatuaje que me Ujú. gusta un montón. Eh, Esta posibilidad de llevar ese estilo de la vida real, ¿no? A la piel, Ujú. al tatuaje, nace por esto de los viajes que hiciste y ver que las demás personas hacían cosas diferentes, o surgió mucho después para llevarlo al tatuaje. ¿Cómo empezó o sea, digo, para terminar esta parte de tu, del inicio del tatuaje, trabajar en otro estudio, viajar por primera vez, conocer, querer salir a hacer más cosas, a seguir descubriendo, a seguir aprendiendo más cosas? ¿En ese momento tú dijiste voy a empezar a hacer este tipo de tatuaje? No, empezó mucho después. De hecho, empezó mucho antes. Ah, ya, El primer tatuaje que hice con estilo que a mí me gusta, el primero que hice fue en Punto de Cruz. sí, Se lo hice, de hecho, con el primer estudio en el que estuve, el ok, que me dijo, sí puedes venir y trabajar sí, aquí. Al chico que es el dueño, se llama Raúl, yo le dije, oye, quiero hacer este tatuaje en Punto de Cruz, nunca he hecho nada, me prestas un pedazo de piel y él me dijo sí y yo lo hice ahí ok, y a mí me gustó mucho. Yo soy una persona, no me rijo mucho por los signos, pero soy Géminis y sí siento que tengo esta dualidad. O sea, me gustan mucho las sí, cosas tiernitas, pero también me gustan las cosas así muy darks. sí, Entonces, una parte de mí le fascinan las cosas que tienen este toque mexicano.
Ok. Esa es una parte de mí. Yo soy de lunes a viernes, todo de negro, toda darks, toda metalera, pero fin de semana, rosita, vestidito y así. Sí. Entonces, en el tatuaje igual me pasa lo mismo. Entonces, yo desde ahí empecé a hacer este estilo, pero obviamente el primero que hice, lo hice Con el conocimiento que tenías ahí y ya. limitado y dijiste, Y del diseño, porque ya. yo tal cual ni lo diseñé ni nada, yo agarré la imagen que vi y yo dije, no, creo yo que sí la puedo hacer porque yo sé bordar, yo sé Sí, hacer esas técnicas. sí, 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 sí. Entonces yo decía, no, pues yo lo agarro, lo copio y lo hago, y obviamente no. Entonces me costó mucho trabajo, muchas horas y así. Y con el paso de yo tatuando, te digo, en estos primeros 2 años, yo sí empecé a hacer de todo sin Sí, decirle no sí, a todo y a todo, pero sí me di cuenta que me llenaba más ese estilo, que me gustaba más. Diría mi mamá, ¿te gusta complicarte la vida? Y le diría que sí, porque pues obviamente exigía mi concentración, exigía hacerle esto. Y pues yo decía, sí, esto es lo que me sí, gusta. Y cuando migré y todo, y ya empecé a viajar, yo dije, me gustaría hacer cada vez más te digo, más sin embargo, sí intento como que mis tatuajes, aunque sí hago más un estilo, también combinarlo con otro, no hacer sí. cosas totalmente, te digo, Sí, he visto que has tomado cursos 180. de realismo, de retrato, Ajá, de colores, de... sí, Sí, de eso, todo. eso es recontra importante, ¿no? Sí, y por ejemplo, en el caso yo siento que todo curso que tú tomes, a lo mejor no va a ser como para ir y hacerlo, pero sí te da muchas herramientas para incorporar a lo que haces, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, pues apenas estoy incursionando en lo de los retratos de los perritos y así, entonces todavía es como un sí, aprendizaje y todo, pero pues sí, siento que de todo se aprende. sí. Terminaste ahí en McEach, trabajaste Ujú, en otros estudios y ujú. actualmente tienes un espacio propio Sí, para trabajar. sí, desde hace, vamos a cumplir 3 años, decidí abrir ya mi propio espacio. Se sigue llamando Infraderma, Infraderma. sí, Muy bien. Infraderma es el nombre, así tal Co- cual, co- Infraderma. cómo, bueno, empiezas, descubres, como que te batean un jonrón, ¿no? Del lugar, y luego dices, chale, regresas, y luego conoces a Don Luis, que un saludo a Don Luis, es bien camarada, este, aprendes, viajas, descubres y dices, ah, su madre, es un mundo completamente distinto, ¿no? Ujú, Trabajas en otros estudios y la responsabilidad de tener un espacio propio, ujú. como pues lo viste anteriormente, trabajando para otras personas. ¿Cómo decidiste? ¿Cómo surgió Infraderma? Pues sigo viajando, sigo en ¿Sí? constante aprendizaje, pero el espacio nace básicamente pues porque un día dije, creo que es el momento. Por mucho tiempo, ¿Cuántos años, perdón que te interrumpa, cuántos años después? Infraderma. pues como 6 y medio, Muy bien, 7 aproximadamente. ok. Sí, del tiempo que llevaba, así como 6 y medio años, ponle, más o menos, es que ya decido abrirlo. Y también lo decidí por el mismo precepto que empecé a tatuar. El ya no limitarme a lo que alguien, pues no que me dijera, pero por ejemplo, cuando fui Godín, yo decía sí a todo. Sí, O sea, haz esto, sí, haz esto, sí, haz esto, sí. Y cuando dejé eso y entré a este mundo, era empezar a tomar decisiones por mí misma, ¿no? Y empezar a entender que a lo mejor la gente ya confiaba más en lo que yo les decía a lo que ellos me decían a mí. Entonces, como que ese aprendizaje me llevó a que un día yo dije, creo que es el momento, creo que estoy preparada para poner un pequeño espacio para mí, solo para mí, y como que dije, bueno, va a empezar pequeñito, siempre le he dicho eso del sí, estudio, siempre he pensado que es un sueño que empieza pequeño y que pues espero que algún día sea pues muy grande, ¿no? Entonces obviamente el estudio nace solo conmigo, sí, solo conmigo, así pequeñito y todo, y más que nada como para poder tener un lugar al que llamar, pues mira, esta es mi otra casita, ¿no? Así, esta es mi otra casita y poder hacer, yo sí soy una persona que casi todo lo que es de tatuaje lo hago en el estudio. Mi casa ya es como otra cosa, sí, ya es más otro rol. En el estudio es más como que
pues hacer varios diseños, a veces solo voy a hacer diseños, Aprovechar el a tiempo. aprovechar el tiempo, a preparar las cosas para el viaje, o sea, el estudio es mi otra casita, ¿no? O sea, Sí, es tal cual eso, es un estudio, ya déjate de sí, tatuajes o eso, ¿no? Eso sí, es un estudio, es un sí. espacio. Sí, es un espacio, Ese sí. es un espacio en el que pues tú te sientes cómodo y a gusto. Entonces yo igual eso quería, no sé, que fuera un lugar cómodo, a gusto, en donde yo pudiera pues hacer pues ya mis tatuajillos y todo y pues aproveché una oportunidad de un dinerito que tenía y Ujú. pues dije pues va todo para eso, se va a reinvertir y vamos a crear este pequeño lugar. Sí, pues felicidades por Infraderma. Ya lleva Gracias. 3 años. Vamos a cumplir 3 años en junio y pues obviamente la familia o el team se ha ido como incrementando. La verdad es que trabajo con personas que son súper talentosas. Cada uno tiene su estilo en específico. Cada una de las personas, de las chicas, de los chicos que están ahí, tienen algo que aportar. Eso nos Sí. gusta mucho. Tratamos de que cada quien tenga una presencia, ¿no? A mí me gusta mucho ir como por la calle y ver a las personas tatuadas, no les digo nada en ese momento, pero obviamente sí veo su brazo y digo, ese te lo hizo fulanito, ese te lo hizo fulanita, ¿no? Sí, lo mismo me Ajá, pasa. exacto, entonces como que de eso, y en general de todos, ¿no? O sea, de Sí, todo lo que es el tatuaje en Mérida. O sea, a mí me gusta identificarlos, ¿no? Entonces tratamos como que en el estudio cada quien tenga eso, ¿no? Su personalidad, o sea, nuestras estaciones decoradas a nuestra manera, a nuestro estilo, el tatuaje que refleje eso, ¿no? Este es de Ayari, este es de Sham, este es de Kai, este es de Ale, así, ¿no? O sea, que cada quien tenga una personalidad en el estudio. Entonces, eso sí, es como que lo que tratamos, ¿no? Entonces, sí. pues en junito cumplimos 3 años de Qué este pequeño chévere. sueño, tenemos una nueva ubicación, ya inclusive eso, ¿no? También para darle a las personas que van a tatuarse un lugar cómodo, un lugar Sí, agradable, por eso decidimos mudarnos, ¿no? Para que pues fuera un lugar más bonito. sí, para las personas. Está excelente, la neta, está muy chévere.